En el video anterior les hablé de la energía interna, que es una función de estado. En este video les voy a hablar de una nueva función de estado que se denomina entalpía y que está relacionada con los cambios de calor que acompañan a una reacción química a presión constante. Por definición, entonces, la entalpía es la cantidad de calor que se libera o se consume cuando se produce una reacción a presión constante. La entalpía es una función de estado y por lo tanto va a depender solamente de las condiciones iniciales y finales y no cómo se llevó a cabo la transformación química. La definición de entalpía es la que tenemos escrita acá. Entalpía es igual a la suma de la energía interna más el producto de la presión por el volumen. Esta es la definición que hace la termodinámica para la entalpía. Como es difícil medir valores absolutos de entalpía, lo que se expresa siempre son variaciones de entalpía o cambios de entalpía. Y como es una función de estado, va a ser igual a la entalpía en el estado final menos la entalpía del estado inicial. Si reemplazamos entonces la entalpía final por la suma de la energía interna final más la presión, que es constante, o sea que le ponemos P, no necesitamos poner presión final porque es siempre la misma, por el volumen final, menos la entalpía inicial, que va a ser igual a la suma de la energía interna inicial más la presión, que va a ser siempre la misma, por el volumen inicial. Si esto lo expresamos como diferencias, entonces como acá tenemos la energía interna final menos la energía interna inicial, eso es el cambio de energía interna, y acá sacamos factor común, la presión que se mantiene constante, y tenemos el volumen final menos el volumen inicial, tenemos que ese segundo término va a ser igual a la presión que se mantuvo constante por la variación de volumen o el cambio de volumen que ocurrió al pasar del estado inicial al estado final. Entonces el cambio de entalpía es igual al cambio de energía interna más la presión por el cambio de volumen. Veamos cómo calculamos el cambio de entalpía para una reacción exotérmica. Por ejemplo, la reacción de un trozo de sodio con agua para dar hidróxido de sodio, liberar hidrógeno y producir calor. Esta es una reacción muy exotérmica, muy violenta, porque el sodio es un metal alcalino que tiene una gran tendencia a oxidarse, tiene una energía de ionización muy baja y entonces reacciona enérgicamente con el agua, oxidándose y reduciendo el agua a hidrógeno. Como consecuencia de la reacción que se produce, se libera una gran cantidad de calor. Entonces supongamos que esa reacción la hacemos adentro de un cilindro con un émbolo móvil que está a una presión constante dada por la pesita que tenemos acá arriba. Colocamos el trozo de sodio, en el recipiente tenemos el agua líquida y el sodio, entonces cuando entra en contacto con el agua se produce la reacción, se produce el hidrógeno como producto, que es un producto gaseoso, va a desplazar al émbolo y como consecuencia va a ser un trabajo. Como es un trabajo realizado por el sistema, es por convención de signos, ese trabajo va a ser negativo, va a ser igual a menos P por delta B. Ese va a ser el trabajo realizado por el sistema. Tengamos en cuenta una cuestión. Este es el trabajo que realiza el sistema. Ahora, cuando acá colocamos este término, que es P delta B, es el que proviene de haber hecho el producto de la presión constante por la variación de volumen. Si acá la variación de volumen es positivo, acá no le cambiamos el signo. Esto no está relacionado con el trabajo, sino con la definición misma de entalpía. Entonces, P delta B tendrá el signo que le corresponda acá. Acá este es el trabajo que forma parte de la definición de energía interna.
Entonces hay que hacer esta salvedad para tener en cuenta los signos que esa convención se aplica al trabajo, pero acá el producto P por V se está refiriendo a la definición misma de la entalpía. Entonces se produce una expansión con un trabajo de expansión que va a ser negativo, pero un aumento de volumen, porque el volumen final va a ser mayor que el volumen que inicialmente ocupaba el agua sola, porque ahora se liberó hidrógeno. Entonces el émbolo se levantó, la presión se mantuvo constante, siempre dada por esta pesita, y la reacción liberó calor. O sea que como es una reacción exotérmica, es con liberación de calor, el calor sale del sistema y entonces también el calor va a ser negativo. Todo el proceso a presión constante. Si esto lo queremos expresar matemáticamente, entonces decimos el cambio de entalpía que se produce entre el estado inicial y final es igual al cambio de energía interna más la presión que se mantuvo constante por el cambio de volumen. El cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo. Como el trabajo es un trabajo de expansión a presión constante realizado por el sistema, el trabajo va a ser igual a menos P por el cambio de volumen, porque acá tenemos un trabajo realizado por el sistema, va a ser menos P delta V. Entonces, la variación de energía interna es igual a la cantidad de calor que se liberó menos P por delta V, porque hizo un trabajo de expansión. Si reemplazamos ahora energía interna en la definición de entalpía, tenemos que el cambio de entalpía va a ser igual a Q menos P delta V, que va a ser el trabajo realizado, más P delta V, que está en la definición. Entonces tenemos sumando y restando el mismo término. Estos dos términos se cancelan entre sí y por lo tanto la variación de entalpía es igual a la cantidad de calor liberada, en este caso por el sistema, a presión constante, y por eso lo designamos con la letra Q sub P. O sea que los cambios de entalpía que acompañan a una reacción que se lleva a cabo a presión constante es igual a la cantidad de calor liberado o absorbido por el sistema a esa presión. Si lo queremos hacer esquemáticamente, cuando el sistema es que sería la reacción es endotérmica, entonces consume calor y la variación de entalpía va a ser positiva, el cambio de entalpía va a ser positivo. Cuando la reacción es exotérmica, entonces libera calor y la variación de entalpía va a ser negativa. El cambio entonces de entalpía de cualquier reacción es igual al calor liberado o consumido por la reacción a presión constante. Veamos algunos ejemplos en los que tenemos que definir cuál es el signo del cambio de entalpía para distintos procesos que se llevan a cabo a presión constante, presión atmosférica. El primero es un cubito de hielo que se derrite a presión atmosférica, o sea, lo dejamos sobre la mesa y el cubito empieza a derretirse a presión atmosférica. Para hacerlo va a tener que consumir calor, porque tiene que pasar de sólido a líquido, y el pasaje de un estado de agregación más ordenado a uno menos ordenado, o sea, el pasaje del sólido al líquido, requiere de calor, y por lo tanto el sistema en este caso va a consumir calor y va a ser un proceso endotérmico, y entonces el cambio de entalpía será positivo. En el segundo ejemplo tenemos una reacción de un hidrocarburo, el butano, que es carbono 4 hidrógeno 10, que se quema con oxígeno hasta combustión completa. Siempre los productos de combustión son el dióxido de carbono y el agua. Como es una combustión, la combustión siempre es una reacción exotérmica, produce calor,
y entonces se está produciendo nuestro sistema, que en este caso es la reacción de butano con oxígeno, está liberando calor. En este caso, como se libera calor, calor va a ser menor que cero, el calor liberado es una reacción exotérmica y el cambio de entalpía entonces va a ser negativo porque es calor liberado por la reacción a presión constante. El tercer ejemplo es una bola que se deja caer desde una altura de 2,5 metros hasta el piso de un jardín. Entonces, inicialmente la bola tiene su energía potencial. Cuando empieza a caer, esa energía potencial se convertirá en energía cinética. Cuando choca contra el piso, libera la energía que tiene, porque se detiene contra el piso, en forma de calor. Como es calor liberado, entonces es negativo y la variación de entalpía será también negativa. El cambio de entalpía será menor que cero. Entonces son tres ejemplos sencillos en los que podemos asignar el signo de la cantidad de calor que acompaña a los distintos procesos a presión constante. Veamos ahora a qué llamamos entalpía o calor de reacción. La entalpía de reacción es igual a la diferencia entre la entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos. Vean que siempre usamos valores relativos de entalpía, o sea, usamos delta H y no valores absolutos, porque es muy difícil poder determinar la entalpía en términos absolutos. Siempre se hace en términos relativos con respecto a un valor de referencia. Entonces, por eso siempre usamos variaciones o cambios de entalpías para productos, para reactivos y para la reacción. Entonces, supongamos que tenemos esta reacción de combustión entre el metano y el oxígeno para dar dióxido de carbono y agua, y que la entalpía de la reacción es de menos 890,36 kilojoules. Como es negativa, quiere decir que se trata de una reacción que libera calor, que es exotérmica. Las combustiones son exotérmicas. Supongamos que eso está ocurriendo en la hornalla de la cocina, entonces está produciendo calor, está liberando calor. Nuestro sistema, ¿cuál es? La reacción. Nuestro sistema es los reactivos metano más oxígeno que se transforman en dióxido de carbono y agua. Ese sistema está cediendo calor al entorno, que es, qué sé yo, puede ser la olla que pongamos arriba de la cocina, y entonces ahí se está liberando calor al entorno. Como este proceso se realiza a presión constante, que va a ser la presión atmosférica, el calor de reacción entonces va a ser igual a la diferencia de entalpía entre los productos y los reactivos. Como es una reacción exotérmica, los productos tendrán menor entalpía que los reactivos y por lo tanto la variación de entalpía de esta reacción va a ser negativa porque se está liberando calor. Por otro lado, la entalpía es una propiedad extensiva, que quiere decir que depende de la cantidad de materia que está o de sustancia que está reaccionando. Dijimos que para la reacción de combustión de 1 mol de metano con 2 moles de oxígeno, el calor de reacción es de menos 890,36 kilojoules a presión atmosférica y 25 grados. Ahora, si en vez de quemar 1 mol de metano, quemamos 3 moles de metano, la cantidad de calor liberado también va a aumentar 3 veces, porque por cada mol de metano que se quema, se liberan 890 kilojoules. Si tenemos 3 moles, vamos a liberar 2671,08 kilojoules. Entonces, es una propiedad extensiva porque es proporcional a la cantidad de sustancia que estamos haciendo reaccionar. Si multiplicamos el número de moles que hacemos reaccionar, entonces también tendremos que multiplicar por el mismo número a la variación de entalpía que acompaña esa reacción a presión constante. Otra propiedad, otra característica que tiene la variación de entalpía es que si invertimos la reacción, debemos invertir el signo del cambio de entalpía.
Si ahora, en vez de tener la reacción que teníamos originalmente de combustión, que era metano más oxígeno, tenemos la reacción inversa, que sería la combinación de dióxido de carbono y agua para dar metano y oxígeno, esta reacción tendrá que ser endotérmica, consumir calor, y va a consumir una cantidad de calor equivalente a la reacción inversa, pero cambiada de signo. Entonces, cuando invertimos una reacción, lo que hacemos es invertir el signo de la variación de entalpía. Si la reacción ahora es endotérmica, quiere decir que entonces consume calor, y que cuando pasamos de los reactivos a los productos tendrán mayor entalpía que los reactivos, y por lo tanto hay un aumento de entalpía del sistema. Ese aumento de entalpía del sistema es lo que expresamos en este caso como el calor de reacción, que va a ser en positivo porque es calor consumido por el sistema. Pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa. Entonces dijimos, es una propiedad extensiva que depende de la cantidad de sustancia o de materia que hacemos reaccionar. Que si invertimos la reacción, invertimos el signo de la cantidad de calor, pero la cantidad de calor se mantiene constante, lo único que cambia es el signo. En vez de ser liberado, ahora va a ser consumido, o en vez de ser consumido, va a ser liberado. Y también depende del estado de agregación en el que tenemos a los reactivos y productos. Por ejemplo, en la reacción que venimos analizando, que es la reacción de combustión del metano con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua, dijimos que lo que se forma es dióxido de carbono gaseoso y agua líquida. Y este calor de reacción corresponde a esta reacción con estos productos: dióxido de carbono gaseoso y agua líquida, a 1 atmósfera y 25 grados centígrados. Ahora, si en vez de agua líquida querríamos tener agua gaseosa como estado final para el producto, entonces el calor de la reacción no va a ser menos 890 kilojoules, sino que va a ser menos 802 kilojoules. Y esa diferencia entre los 890 y los 802 kilojoules corresponden al calor que se necesita para pasar los 2 moles de agua líquida a 2 moles de agua gaseosa. Como les dije antes, como en el caso del cubito de hielo, para pasar de sólido a líquido se requiere consumir calor. Para pasar de líquido a vapor también se consume calor. Y ese calor consumido también es proporcional al número de moles de sustancia que tengamos. Entonces, acá pasamos 2 moles de agua a 2 líquidas a 2 moles de agua gaseosa, y la cantidad de calor que necesitamos para transformar 2 moles de agua líquida en 2 moles de agua gaseosa son 88,02 kilojoules. Ese calor que necesitamos para pasar de agua líquida a agua gaseosa es la diferencia de calor que tenemos entre el calor de reacción cuando uno de los productos es agua líquida y el calor de la reacción cuando uno de los productos es agua gaseosa. La diferencia entre este y este son los 88 kilojoules que se necesitan para vaporizar el agua líquida y transformarla en agua gaseosa. Entonces, por eso es importante tener en cuenta los estados de agregación en los que se encuentran los productos y los reactivos para calcular el calor de una reacción. Como les dije, en los cambios de fase se consume calor. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando calentamos un trozo de agua sólida desde menos 50 grados hasta por encima de los 100 grados centígrados. Vamos a analizarlo en un gráfico de temperatura versus calor. Partimos entonces de menos 50 grados, tenemos hielo, agua sólida, y le empezamos a entregar calor. Entonces el hielo empieza a aumentar su temperatura. Estamos aumentando en este tramo la temperatura del sólido
¿Qué pasa cuando aumentamos la temperatura del sólido? En el sólido las partículas que lo componen no tienen movilidad, sino que solamente pueden vibrar. Entonces lo que estamos haciendo es aumentando las vibraciones de las partículas que componen el sólido, y esto va a ocurrir hasta que llegamos a 0 grados centígrados. A 0 grados centígrados empieza el cambio de estado de agregación, porque a 0 grados centígrados el hielo pasa a agua líquida. Entonces en este punto ya no estamos simplemente calentando un sólido, sino que estamos fundiendo al sólido. Todo el calor que le estamos suministrando lo está usando para pasar de sólido a líquido. Ustedes fíjense que justamente cuando se llega a 0 grados centígrados hay un tramo en el que la temperatura no aumenta, porque el hielo va a estar usando todo el calor que le está llegando para fundirse, para pasar al estado líquido. La fusión requiere romper o vencer las energías de atracción que existen entre las partículas de agua, y entonces todo el calor que está recibiendo lo está usando para vencer esas energías y pasar del sólido al líquido. Después, una vez que llegamos al punto C, todo el sólido se convirtió en líquido, así que aquí ya tenemos todo el agua líquida, ya no queda nada de hielo, y entonces ahí todo el calor que le sigue llegando al agua lo utiliza para calentarse. Acá estaríamos calentando agua. Calentar agua significa que las moléculas se van a estar moviendo ahora en el líquido con mayor velocidad, van adquiriendo mayor energía cinética y van aumentando las velocidades de sus desplazamientos hasta que llegamos a 100 grados centígrados. Cuando llegamos a 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua, entonces acá empieza nuevamente el cambio de estado del líquido al vapor. Entonces ahora toda la energía que le estamos dando, todo ese calor que le estamos dando, el agua lo emplea para terminar de romper las fuerzas de atracción, o de vencer las fuerzas de atracción que mantenían unidas o próximas las moléculas de agua en el líquido, para pasar al estado gaseoso. Entonces se está utilizando todo ese calor que le estamos dando para pasar de líquido a vapor. Eso ocurre a 100 grados centígrados. También acá entonces se mantiene constante la temperatura, y mientras haya algo de líquido presente, la temperatura no va a aumentar. Recién cuando todo el agua se evaporó, entonces ahí empezamos a calentar al vapor. Y ahí sí tendremos entonces un calentamiento de vapor. Esto ocurre siempre, y por ejemplo, si estamos calentando o estamos sirviendo fideos en una olla, la temperatura máxima a la que podemos calentar o hervir esos fideos va a ser de 100 grados. Nunca la temperatura del agua dentro de la olla podrá ser mayor al punto de ebullición del agua, porque todo ese calor que le estamos dando lo va a emplear para transformarse en vapor. Cuando no haya más agua, en caso de que se nos hubiera secado el agua, se hubiera evaporado toda, entonces en ese caso recién sí empezaría a aumentar la temperatura y quemamos todos los fideos. Pero mientras haya agua, la máxima temperatura a la que se pueden calentar los fideos será 100 grados centígrados. Entonces, cuando pasamos de sólido a líquido, el calor que se necesita para ese cambio de estado es positivo. Le tenemos que dar calor para el cambio de estado, y el cambio de entalpía entonces que acompaña el cambio de estado desde un estado más ordenado a un estado más desordenado siempre va a ser positivo.
Cuando hacemos el proceso inverso, pasamos del líquido al sólido, entonces en este caso se libera calor, tenemos que enfriar al sistema, y entonces cuando le quitamos calor al sistema puede pasar de líquido a sólido, podemos volver a transformar el agua líquida en hielo, bajando la temperatura, quitándole calor, entonces el sistema pierde calor y la entalpía de solidificación va a ser menor que cero, mientras que la entalpía de fusión, pasando de sólido a líquido, es mayor que cero. Entonces, habiendo definido todas las características de la entalpía, que depende de las cantidades, si invertimos una reacción se invierte el signo y se mantiene la magnitud, y que depende del estado de agregación de todos los reactivos y productos que integran la reacción, y sabiendo que la entalpía es una función de estado, podemos enunciar la ley de Hess, que nos dice que cuando hacemos una transformación química desde reactivos a productos, el cambio de entalpía que acompaña esa transformación a presión constante es independiente de cómo llevemos a cabo ese cambio, si lo hacemos en una sola etapa o si lo hacemos en varias etapas, y que el cambio total de entalpía que haya para la reacción total va a ser igual a la suma de los cambios de entalpía de cada una de las reacciones individuales, de cada uno de los pasos. Así, por ejemplo, si tenemos que partimos de estos reactivos A y B y queremos ir al producto C, los queremos convertir en el producto C, la variación de entalpía va a ser la misma si lo hacemos en una sola reacción, partiendo de A más B y llegamos a C, que si lo hacemos en varios pasos. Partimos de A más B, lo transformamos en E más D más B, después los hacemos reaccionar y los transformamos en F, y F después se transforma en C. La suma de las entalpías involucradas en cada una de estas transformaciones va a ser igual al cambio de entalpía que hay entre los reactivos A y B y el producto C. O sea, este cambio de entalpía en un solo paso es igual a la suma de los cambios de entalpía de estos tres pasos para ir de los mismos reactivos al mismo producto. ¿Por qué? Porque el cambio de entalpía con la entalpía es una función de estado, y por lo tanto el cambio de entalpía solamente depende de las condiciones iniciales y de las condiciones finales, y no de cómo hagamos esa transformación. La ley de Hess nos permite calcular el cambio de entalpía que acompaña a una reacción a partir de los cambios de entalpía que sean conocidos o estén tabulados para otras reacciones. Supongamos que la ecuación neta que tenemos acá abajo, metano más oxígeno que da dióxido de carbono y agua líquida, sea una reacción para la cual no conocemos la entalpía de reacción y la queremos calcular. Esta reacción, en vez de hacerla en un paso, la podemos hacer combinando estas dos reacciones como si la estuviésemos haciendo en dos pasos. Por un lado, hacemos la transformación del metano con la reacción de metano con oxígeno para dar dióxido de carbono gaseoso y agua gaseosa, y después el agua gaseosa la condensamos y la transformamos en agua líquida. Entonces estaríamos haciendo esta misma reacción en dos pasos, y las variaciones de entalpía, los cambios de entalpía que acompañan a cada una de estas dos reacciones los conocemos. Como la ecuación neta es igual a la suma de estas dos transformaciones, el calor de reacción de la transformación de la reacción neta va a ser igual a la suma de los calores de reacción de las dos transformaciones. O sea que este calor de reacción obtenido va a ser igual al calor de reacción para la reacción de metano más oxígeno que da dióxido de carbono gaseoso y agua gaseosa, más el cambio de entalpía que acompaña la condensación de 2 moles de agua gaseosa a 2 moles de agua líquida. La suma de ambos da menos 802 menos 88 da menos 890 kilojoules.
Entonces, podemos calcular el calor de reacción de la ecuación neta como la suma de los calores de reacción de cada uno de los pasos. Bueno, resulta interesante definir el calor de formación estándar, el delta HF supra cero, expresado en unidades de kilojoule por mol, que es la cantidad de calor que acompaña la formación de un mol de cualquier sustancia a partir de sus elementos constitutivos en su estado más estable y a la presión de una atmósfera. ¿Qué quiere decir esto? Que está definido y tabulado el calor de formación para un mol de cualquier sustancia a partir de los elementos que lo componen. Lo bueno de esto es que el calor de formación estándar para los elementos en su estado más estable es cero. Por ejemplo, para el oxígeno gaseoso el calor de formación es cero. Para a presión atmosférica y a temperatura ambiente el oxígeno está como gas y por lo tanto es la forma más estable del oxígeno. Si para el carbono la forma más estable es el grafito sólido y por lo tanto el carbono grafito tiene un calor de formación igual a cero porque es la forma más estable del carbono. El hidrógeno gaseoso es la forma más estable del hidrógeno y por lo tanto el calor de formación del hidrógeno es cero. Por ejemplo, si estamos hablando de metanol, los elementos que lo componen son carbono, hidrógeno y oxígeno. Queremos formar un mol de metanol y queremos hacerlo formar a partir de los elementos que lo componen en su estado más estable. ¿Y cuál es el estado más estable del carbono? El carbono sólido grafito. Por lo tanto, acá tendremos carbono sólido. El hidrógeno en su forma más estable está como hidrógeno molecular gaseoso y entonces hacemos reaccionar con hidrógeno gaseoso. Como tenemos 4 átomos de hidrógeno que forman la molécula de metanol, entonces tendremos que colocar 2 moles de moléculas de hidrógeno gaseoso. Y después, como hay un átomo por molécula de metanol, de oxígeno, entonces tendremos que, y el oxígeno gaseoso es oxígeno molecular, o sea diatómico, entonces le sumamos un medio de una molécula de oxígeno gaseoso para formar entonces un mol de metanol. Es decir, tendremos que combinar los elementos que componen a la sustancia en sus estados más estables, de modo tal de mantener la estequiometría. Entonces, una vez que hemos escrito la ecuación de formación de una sustancia a partir de sus elementos en su forma más estable, si no sabemos cuál es la forma más estable de un elemento, vamos a la tabla periódica, nos fijamos cuál es el estado de agregación en la que se encuentra ese elemento a presión y a presión atmosférica, a presión de una atmósfera y a 25 grados centígrados y entonces expresamos la ecuación para la formación de un mol de esa sustancia. Ahora, el metanol, al igual que antes vimos para el agua, puede existir como metanol gaseoso o como metanol líquido. Por lo tanto, el calor de formación va a depender del estado de agregación del metanol y para el calor de formación del metanol gaseoso, el valor que podemos sacar de la tabla número 8 de las tablas de constantes físicas y termodinámicas es menos 201 kJ por mol. Entonces se liberarán 201 kJ de calor por cada mol de metanol que se formen a partir de sus elementos constitutivos en estado gaseoso. Ahora, si lo que tenemos es metanol líquido, se liberarán 239 kJ por cada mol de metanol líquido que se forme a partir de sus elementos en su estado más estable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el calor de formación del metanol gaseoso es menor que el calor de formación del metanol líquido porque acá está involucrado el calor necesario para pasar el metanol líquido a metanol gaseoso. La diferencia van a ser los 38 kJ que se necesiten para pasar de metanol líquido a metanol gaseoso. Por eso entonces la cantidad de calor liberado
acá es un poco menor porque es lo que se usó para pasar del líquido al gaseoso, el cambio de estado de agregación, como lo vimos antes para el caso del agua. Entonces podemos calcular, conociendo los calores de formación estándar de productos y reactivos, podemos calcular el calor de reacción estándar, porque que va a ser a una atmósfera de presión y a 298 Kelvin, 25 grados centígrados. Ese calor estándar de reacción es igual a la diferencia entre la suma de los calores de formación estándar de los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos menos la suma de los calores de formación estándar de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. Para esta reacción de combustión del metano más oxígeno para dar dióxido de carbono y 2 moles de agua líquida, si queremos calcular el calor de reacción, supongamos que no lo tenemos, lo queremos calcular. Vamos a la tabla número 8 de las tablas de constantes físicas y termodinámicas. Nos fijamos en la primera columna en donde están los calores de formación estándar y buscamos los valores de los calores de formación estándar para el metano, que es menos 74,81 kJ por mol, para el oxígeno, que va a ser 0 porque es un elemento en su forma más estable, el calor de formación del dióxido de carbono, que es menos 393,51 kJ por mol, y el calor de formación del agua, que es menos 285,83 kJ por mol. Para calcular entonces el calor de la reacción, tenemos que hacer la suma de los calores de formación estándar de los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos, y será entonces el calor de formación estándar del dióxido de carbono más 2, porque es el coeficiente estequiométrico, por el calor de formación estándar del agua líquida, menos el calor de formación estándar del metano, menos 2 porque tenemos un 2, el calor de formación estándar del oxígeno. Bueno, que en este caso es 0, pero no importa, lo ponemos para ver cómo aplicamos la reglita general. Entonces reemplazamos el calor de formación del dióxido de carbono, dijimos que era menos 393,55 kJ por mol. Como acá lo que hacemos es referirlo al número de moles que haya en la reacción, ponemos solamente los calores de reacción, los expresamos en kilojoule, no en kilojoule por sobre mol, sino en kilojoule. Acá sería como si hubiéramos multiplicado kilojoule sobre mol por un mol, entonces acá nos queda directamente en kilojoules. En este segundo término tenemos que multiplicar por 2, porque son 2 moles de agua líquida, por el calor de formación estándar del agua líquida, que es 285,83. Negativo, mantenemos siempre el signo que tiene originalmente el calor de formación estándar, y multiplicamos por 2, y entonces eso nos queda en kilojoules, porque va a ser kilojoule sobre mol por 2 moles, entonces nos queda kilojoule. Le restamos entonces ahora los calores de formación estándar de los reactivos. Por un lado, el calor de formación estándar del metano, que dijimos que era menos 74,81 kilojoules. Entonces le restamos menos 74,81 kilojoules. Acá multiplicamos por un mol, dividimos un mol y nos queda en kilojoules. Y le restamos también 2, porque es el coeficiente estequiométrico, por el calor de formación estándar del oxígeno, que es 0 kilojoules. También multiplicado por 2 moles, dividido mol, y nos queda todo expresado en kilojoules. Entonces este resultado es el valor de energía de reacción estándar que veníamos manejando hasta ahora, y que corresponde al calor de esta reacción cuando consideramos que el producto es agua líquida y cuando está efectuado a una atmósfera la reacción y a 298 Kelvin. De la misma manera, aplicando la ley de Hess, podemos calcular
el calor requerido para efectuar un cambio de estado a partir de los calores de formación de las sustancias. Por ejemplo, si queremos saber cuál es la cantidad de calor que necesitamos para transformar un mol de metanol líquido a un mol de metanol gaseoso, podemos emplear los valores de calores de formación de metanol gaseoso y de metanol líquido. De la tabla podemos sacar el calor de formación del metanol gaseoso, que es menos 201 kJ por mol, y además podemos encontrar el calor de formación del metanol líquido. Si lo que queremos es convertir metanol líquido en metanol gaseoso, el calor de formación del metanol líquido, para que nos quede del lado de los reactivos, tendremos que descomponerlo en sus elementos constitutivos, o sea, escribir al revés la reacción de formación del metanol líquido para relacionarlo con el calor de formación estándar cambiado de signo. Entonces vamos a la tabla, nos fijamos cuál es el valor del calor de formación estándar del metanol líquido, le invertimos el signo y ese será el valor del calor que corresponda a la reacción inversa, a la descomposición del metanol líquido en sus elementos constitutivos. Si sumamos estas dos reacciones, nos va a dar como reacción neta la que nos interesa, la transformación del metanol líquido en metanol gaseoso, y el calor que vamos a necesitar en condiciones estándar de una atmósfera y 298 Kelvin para convertir un mol de metanol líquido en un mol de metanol gaseoso serán 38 kilojoules. Veamos un ejercicio en el que vamos a aplicar la ley de Hess para calcular el calor de reacción estándar de la reacción entre el grafito y el oxígeno para dar monóxido de carbono. Para hacer este cálculo disponemos de dos tipos de datos. Uno es el calor de formación del dióxido de carbono, que lo tenemos expresado en esta ecuación, la formación del dióxido de carbono a partir de los elementos constitutivos en su estado más estable, grafito y oxígeno molecular gaseoso, que tiene un valor de menos 393,51 kJ por mol. Y por otro lado, conocemos el calor de reacción estándar para esta reacción, la reacción entre 2 moles de monóxido de carbono con oxígeno para dar 2 moles de dióxido de carbono gaseoso, que tiene un valor de menos 565,98 kilojoules. Entonces tendremos que buscar alguna combinación de estas dos reacciones para que podamos calcular el valor del calor de reacción estándar para esta reacción. Si nos fijamos, entre los reactivos tenemos carbono y oxígeno, y por lo tanto acá también tenemos carbono y oxígeno para la reacción de formación del dióxido de carbono, y quiere decir que en la combinación que tengamos que hacer de estas dos ecuaciones, a esta reacción la vamos a tener que escribir en la misma dirección que la tenemos aquí escrita. O sea que vamos a escribir carbono grafito más oxígeno para dar dióxido de carbono. Por otro lado, entre los productos tenemos el monóxido de carbono, y el monóxido de carbono lo tenemos en esta segunda reacción, pero entre los reactivos. Esto nos estaría indicando que lo que tenemos que hacer es invertir esta reacción para que, combinada con la otra, podamos obtener la ecuación neta, la reacción neta que queremos. Entonces, si invertimos esta reacción, lo escribimos como 2 de dióxido de carbono, 2 de dióxido de carbono, para dar 2 de monóxido y 1 de oxígeno, 2 de monóxido y 1 de oxígeno. Al invertir la reacción, lo que tenemos que hacer es cambiarle el signo al calor estándar de reacción, porque lo invertimos, y dijimos que cuando invertimos la reacción, invertimos también el signo del calor de reacción. Por otro lado, para que podamos cancelar el dióxido de carbono, que lo tenemos como reactivo en esta segunda reacción del segundo paso, y lo tenemos como producto en la primera reacción, para poder cancelarlos, tenemos que tener el mismo número de moles de dióxido de carbono a uno y otro lado de la flecha.
Por lo tanto, como en el calor de formación, en la reacción de formación del dióxido de carbono, se forma 1 mol de dióxido de carbono, lo que tendremos que hacer es multiplicar esta reacción por 2 y formar 2 moles de dióxido de carbono. Multiplicamos entonces por 2 el carbono grafito, multiplicamos por 2 el oxígeno molecular y por 2 el producto dióxido de carbono. Y entonces el calor de formación ahora será el que corresponda a 2 moles de dióxido de carbono. Habrá que multiplicar los 393,51 kilojoules por cada mol de dióxido de carbono por 2, porque ahora tenemos 2 moles. Por lo tanto, el calor liberado por la formación de los 2 moles de dióxido de carbono ahora será 787,02 kilojoules. Ahora sí, ya tenemos las dos reacciones listas para combinar y para que sumadas nos den la ecuación neta que nos interesa. Cuando las sumamos, vemos que también se cancela uno de las moléculas de oxígeno, está como reactivo, se cancela con la molécula de oxígeno que formamos acá como producto. Entonces nos queda una sola molécula de oxígeno reaccionando con 2 átomos de carbono que van a dar 2 moléculas de monóxido de carbono, o 1 mol de moléculas de oxígeno con 2 moles de átomos de carbono que van a dar 2 moles de moléculas de monóxido de carbono. Cuando se produzca esta reacción, el calor de reacción estándar va a ser menos 221,04 kilojoules, que será el calor liberado cuando reacciona el carbono grafito con oxígeno para dar 2 moles de monóxido de carbono. Y de esta manera podemos calcular el calor de una reacción a partir de los calores de otras reacciones que tenemos como dato o que están tabuladas. La semana próxima, en otro video, les voy a mostrar cómo se pueden medir las cantidades de calor liberado o absorbido por una reacción a través de métodos calorimétricos.